Ahora sí. Bien. Entonces, como les decía, veníamos hablando de aproximación de funciones y en ese sentido estábamos en particular mencionando el tema de la interpolación, ¿cierto? Ahora sí. Estamos hablando de interpolación y en ese, digamos, en ese orden de ideas de interpolación habíamos empezado un trabajito que correspondía al taller, eh, creo que número 7, que empezamos a trabajar el día jueves, ¿cierto? En esta parte de interpolación mencionamos dos estrategias para encontrar o para resolver el problema de interpolación, ¿sí? De forma general. Y eran el método o la estrategia de diferencias divididas de Newton. Y bueno, también vimos las diferencias, bueno, las diferencias no, el método de interpolación de Lagrange, ¿sí? Entonces, ambas estrategias lo que buscan es darle solución a este problema de interpolación, donde tenemos un conjunto de n más un puntos y buscamos un polinomio de orden n. ¿Sí? Entonces vimos un par de ejemplos y ustedes habían empezado a trabajar con la guía para, para la implementación de estos dos métodos, el método de interpolación de Newton a través de sus diferencias divididas y el método de interpolación de Lagrange. De la interpolación inversa, mencionamos que simplemente teníamos que hacer un intercambio de roles entre las variables x y realizar el mismo proceso de interpolación que podía ser tanto la de Newton o la de Lagrange, dependiendo de el contexto del problema. Siempre y cuando se cumplieran, sobre todo esta segunda condición, que es de las y deben ser valores distintos para cada uno de los puntos. Por supuesto, como estamos hablando de una función inversa, porque vamos a hallar la interpolación inversa, esperamos que la función original tenga una función inversa, pero al tener nosotros un conjunto de puntos, no podemos establecer con certeza esta condición, entonces nos limitamos a evaluar simplemente la de las y diferentes para cada uno de los puntos. ¿Listo? Bueno, aquí teníamos un par de algoritmos sugeridos. Bueno, ustedes podrían tomar como referencia o podrían buscar los propios para, para el desarrollo de la guía. ¿Listo? Y bueno, entonces el día jueves habíamos empezado a trabajar en esta parte de la guía de interpolación que tiene pues algunos ejercicios allí por resolver. El día de hoy, como les comenté al principio, vamos a dar inicio o vamos a continuar con la otra parte del módulo de aproximación de funciones y ahora vamos a hacer una interpolación mediante trazadores, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esta interpolación mediante trazadores? Entonces, recuerden que hasta el momento habíamos visto que la interpolación buscaba un polinomio de grado n para unir n más un puntos, ¿sí? Eso era lo que hemos venido mirando a través de la guía que ya estamos resolviendo y a través de los ejemplos vistos aquí en la clase, ¿sí? Entonces, en lugar de hacer eso, de buscar un solo polinomio que me una un conjunto de puntos, lo que vamos a hacer ahora es buscar varios polinomios de grado más pequeño, ¿sí? Entonces aquí tenemos el caso donde tenemos aquí este conjunto de puntos que me representan esta función escalón y vemos que la interpolación normal, la que conocemos con n más 1 puntos para buscar un polinomio de grado n,
trataría de asemejar la forma de esta manera, ¿sí? Ahora, si aumentamos el grado de ese polinomio, es decir, si aumentamos el número de puntos para obtener un polinomio más acertado, bueno, vemos que aquí estamos tratando de asemejar el comportamiento de este cambio abrupto, pero vemos aquí comportamientos indeseados, como estas ondulaciones que cada vez son más pronunciadas. Entonces, ¿qué buscamos con los trazadores? Buscar polinomios más pequeños que me unan parejas de puntos o conjuntos de puntos locales, ¿sí? Entonces, justamente como lo dice acá, el objetivo es buscar una aproximación al comportamiento de las funciones digamos, en partes muy específicas para, digamos, adaptarse de mejor manera a aquellas que tienen comportamientos abruptos o cambios abruptos en secciones muy específicas. Aquí vemos ahora, por ejemplo, que en lugar de unir este conjunto con un solo polinomio, ¿sí?, se han decidido trazar simplemente líneas rectas entre parejas de puntos, ¿sí? Aquí vemos que ya nada más con esta línea recta tenemos una aproximación del cambio abrupto, mientras que para los otros no hay ningún comportamiento que se diferencie de la función original, ¿sí? Entonces aquí vemos que a veces puede ser mucho más eficiente simplemente aproximar esos puntos. Aquí en este ejemplo particular tenemos simplemente líneas rectas, pero vamos a ver que podríamos utilizar no solo dos puntos para unirlos a través de una línea recta, sino para generar, sino con 3 puntos para generar un polinomio cuadrático, con 4 puntos, por ejemplo, para generar un polinomio cúbico, y de esta manera nos vamos moviendo a través de todo el conjunto de puntos que tenemos. Bien, vamos a mirar los trazadores lineales, ¿sí? Entonces, es justamente eso. Tenemos el conjunto de puntos, 1, 2, 3 y 4 en este caso, y en lugar de generar un polinomio de orden 3, que me una estos 4 puntos, es más simple definir, bueno, tengo 4 puntos, voy a unirlos por parejas, por líneas rectas, ¿sí? Esa es la filosofía de los trazadores lineales. Es la unión más simple, la más directa entre dos puntos, y lo hacemos a través de una línea recta. Entonces, esta línea recta es finalmente un polinomio de primer orden, ¿sí? O un trazador de primer orden, ya que estamos hablando de una función que me une dos puntos de un conjunto más grande de puntos, ¿sí? Vamos uniendo a trazos, de allí el nombre de trazadores. Vamos uniendo a trazos ese conjunto de puntos en lugar de tener una sola función que me represente toda la interpolación. Y aquí vemos cómo construiríamos, en este caso, estos trazadores lineales. Entonces, como ustedes pueden observar, tenemos un polinomio de primer orden, donde tenemos como referencia f de x0, que sería, digamos, el primer punto, más una pendiente, que la vamos a calcular en función de los dos puntos que estamos uniendo, como calcularíamos cualquier pendiente entre dos puntos, y a esto lo multiplicamos por x menos x sub 0, que sería de nuevo el correspondiente al primer punto. Esto solo es válido en el intervalo entre x0 y x1. Es decir, para cada uno de estos trazos tenemos que hacer el cálculo de cuál es nuestra función, en este caso, cuál es nuestra línea recta que nos permite unir esa pareja de puntos que estamos analizando. Entonces, fíjense, para x0 y x1 vamos a tener f de x0, x0, y en la pendiente m sub 0, es decir, y vale 0, vamos a tener involucrados a f de x sub 1, a f de x sub 0, a x sub 1 y a x sub 0, ¿sí?
Entonces, con estos dos puntos, trazamos el polinomio de este intervalo. Para el siguiente intervalo, ahora tenemos x1 y x2, ¿sí? Nos va a permitir trazar esta unión. Y para el siguiente tendríamos x2 y x3, para unirnos de esta manera a través de un trazo lineal. ¿Listo? ¿Vamos claros con la idea o la filosofía de los trazadores? Sí, señor. Ok, listo. Aquí no hay nada en el chat. Bien. Bien, entonces les decía, así como podemos utilizar dos puntos solamente para unirlos con líneas rectas, podemos utilizar, por ejemplo, tres puntos y unirlas a través de una curva de orden 2. ¿Sí? Entonces, la filosofía o la idea es la misma. Vamos a tener que unir por trazos los puntos con los que contamos. En este caso, sí, vamos a mantener la misma idea de los tres intervalos, porque se mantienen los tres intervalos, en este caso de 4 puntos. Y bueno, como vamos a buscar un polinomio de segundo orden, ya no vamos a involucrar dos, sino tres puntos en cada curva. Sin embargo, cada intervalo va a seguir manteniendo su función. Si se fijan, entonces el intervalo 1 entre x0 y x1 va a tener un polinomio, en este caso de orden 2. El intervalo 2 va a tener su respectiva función, un polinomio de orden 2. Y el intervalo 3 va a tener una función, ¿sí?, que corresponde a un polinomio de orden 2. Tenemos tres intervalos para 4 puntos. Y el polinomio de cada intervalo va a estar definido de esta manera. Entonces, cada uno con un coeficiente para el término cuadrático, con un coeficiente para el término lineal, con un coeficiente para el término independiente. ¿Listo? Bien. Entonces, fíjense acá, a sub 1, corresponde al intervalo 1, realmente inicia con f de x sub 0. Pero a sub 3, que termina con x sub 3, sí corresponde en el subíndice. Entonces, el subíndice del intervalo corresponde al punto final del mismo intervalo, ¿sí? Entonces, es un poco importante tener esto en cuenta porque lo que vamos a tener es un conjunto de condiciones que se van a entrelazar para poder calcular estos coeficientes, ¿sí? Y aquí ya no es tan directo como en los trazadores lineales, donde simplemente calculábamos la pendiente entre los dos puntos, sino que hay que tener una serie de condiciones que garanticen pues algunos comportamientos particulares de la función que estamos analizando. Entonces, tenemos n intervalos, recordemos, seguimos hablando de n más un puntos, en este caso hablamos de 4 puntos. Si tenemos 4 puntos, vamos a tener 3 intervalos, y como cada intervalo tiene su respectiva función o su respectivo polinomio, vamos a estar hablando también de 3 ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Entonces tenemos la ecuación cuadrática para el intervalo 1, la ecuación cuadrática para el intervalo 2 y la ecuación cuadrática para el intervalo 3. Pero de esas 3, cada una tiene también 3 incógnitas o 3 coeficientes que son los que vamos a querer determinar para poder darle solución
a este problema de interpolación. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de 3 por n incógnitas. Aquí n vale 3, entonces vamos a tener 3 por 3, 9 incógnitas, que son los coeficientes a, b y c, que debemos establecer para darle solución a este problema de interpolación. Entonces aquí viene lo que les comentaba de algunas condiciones que se deben cumplir para garantizar cierto comportamiento de toda la función de solución. Entonces, aquí es importante que se cumpla que la función de polinomios adyacentes debe ser igual en los nodos interiores. ¿Qué quiere decir esto? Polinomios adyacentes son los polinomios que corresponden a intervalos que están uno junto al otro. Entonces, a sub 1x al cuadrado más b sub 1x más c sub 1, en este caso es polinomio adyacente de a sub 2 al a sub 2x al cuadrado, b sub 2x más c sub 2. Y fíjense que coinciden en este nodo, ¿sí? En este nodo x1, f de x1. Entonces, esta primera condición establece que los valores de la función de esos dos polinomios deben ser igual en estos nodos, ¿sí? Esto para garantizar que la función sea continua. Si volvemos a los trazadores lineales, pues el hecho de que la curva o que la línea pendiente pase a través de esos nodos garantiza la continuidad, ¿sí? Si bien aquí vemos un cambio abrupto, la función permanece continua ya que tiene valores en todos los puntos. Acá se busca con esta primera condición eso mismo, que la función se vea continua y que no tenga un salto como pasa, por ejemplo, acá. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hablamos de nodos interiores, ya estamos excluyendo a f de x0 y f de xn. En este caso n vale 3, entonces f de x3. Por eso hablamos de, en este caso, estos dos nodos, pero si tuviéramos más puntos, pues serían más los nodos interiores, que son los que me separan dos intervalos, ¿sí? Como estamos acá separando dos intervalos, debemos garantizar esa continuidad porque entre un intervalo y otro hay funciones distintas. Ahora, analizados los nodos interiores, debemos mirar que la primera y la última función pasen a través de los puntos extremos. Ahora sí, los nodos interiores eran todos excepto 0 y n. Los puntos extremos son justamente esos 0 y n. Entonces esta segunda condición me dice que este polinomio debe ser igual a f de x0 si evaluamos en x sub 0. Y este último polinomio debe ser igual a f de x3 si evaluamos en x sub 3. ¿Sí? Estas son estas condiciones aquí en los bordes para garantizar justamente que se cumpla, que el polinomio pasa por allí. Ahora, además de eso, vamos a garantizar unas condiciones para las derivadas. Entonces, como tenemos funciones de orden 2, podemos establecer condiciones para la primera derivada. ¿Sí? Entonces, para la primera derivada, en los nodos interiores deben ser iguales. Es decir, la derivada del polinomio 1, evaluada en x sub 1, debe ser igual a la derivada del polinomio 2, evaluada en x sub 1 también, ¿sí? En este punto de frontera. La frontera entre el intervalo 1 y el intervalo 2 debe garantizarme esa condición de continuidad, no solo en la función, sino también en su primera derivada.
¿sí? Entonces está un poco relacionado con esa primera condición, pero ahora estamos hablando de las derivadas. Y, digamos, para tener como un punto de referencia, esto no necesariamente debe cumplirse así, pero es una convención que se utiliza que la segunda derivada sea 0 en el primer punto. ¿Listo? Entonces, hacemos que la segunda derivada sea 0 justo acá para tener una, para evaluar una condición más de las que nos hace falta. ¿Listo? Entonces recuerden que tenemos 3 por n incógnitas, por lo tanto deberíamos establecer 3 por n condiciones. Un momento, por favor. Bien, ahora sí, tenemos 3 por n incógnitas para establecer 3 por n condiciones. Acá, ¿sí? En esta condición de continuidad en los nodos interiores, para cada nodo vamos a tener una ecuación. Por lo tanto, vamos a tener n menos 2, perdón, n menos 1, porque tenemos n más 1 puntos. Entonces, n menos 1 son interiores, n menos 1 de esos puntos son interiores, y ahí tenemos la condición. Acá tenemos dos condiciones adicionales. ¿Sí? Acá volvemos a tener n menos 1 condiciones. Perdón, aquí son 2 veces porque corresponden a 2 ecuaciones diferentes. En este caso, las derivadas sí son iguales, entonces sí son n menos 1. Y acá tenemos una condición adicional para completar las 3n condiciones y evaluar las 3n incógnitas. Esto lo vamos a ver un poquito mejor a continuación. Sí, entonces vamos a continuar con la presentación. Entonces, vamos a mirar esto para los trazadores cuadráticos. Entonces, los valores de la función de polinomios adyacentes deben ser iguales en los nodos interiores. Esta es la primera condición. Esto quiere decir que para i a partir de 2 hasta n, ¿sí? Entonces vamos a evaluar desde 2 hasta n, que es 3 en este caso, tendríamos 2. Bueno, ahorita lo vemos mejor en el ejemplo, vamos a verlo aquí de forma general. Tenemos en el polinomio i menos 1, ¿sí? Por eso tenemos a sub i menos 1, b sub i menos 1, c sub i menos 1, y en el polinomio a sub i, en el polinomio i, perdón, tenemos a sub i, tenemos b sub i y tenemos c sub i, y si nos fijamos, todos están evaluados en f de, bueno, en x sub i menos 1 y f de x sub i menos 1. Entonces, por cada nodo interior tenemos dos condiciones. Por eso aquí tenemos 2 por n menos 1 nodos interiores. Esta otra condición que tenemos acá es que la primera y la última función pasen a través de los puntos extremos. La primera función es el polinomio 1. Y en el punto extremo del polinomio 1 será x sub 0, f de x sub 0. Y el punto extremo del polinomio final será el punto final, x sub n, f de x sub n. ¿Sí? Entonces, con esta agregamos dos condiciones adicionales a las 2n menos 2 que teníamos acá. Y por lo tanto, vamos a tener 2n condiciones. Para eso, las otras dos reglas nos ayudan a completar
las n condiciones que nos hacen falta. Entonces el tema de las derivadas en los nodos interiores deben ser iguales. Aquí sí, no importa el valor de la derivada, simplemente que sea igual a la derivada en el polinomio adyacente. Por eso tenemos nuevamente a sub i menos 1, b sub i menos 1, a sub i, b sub i, y evaluadas en x sub i menos 1. ¿Sí? Aquí vemos la forma 2ax más b, que corresponde a la derivada del polinomio de orden 2. ¿Sí? 2ax más b, a la primera derivada de un polinomio de orden 2. Y aquí hay algo muy importante. La segunda derivada es 0 en el primer punto. ¿Sí? Entonces, en el punto de acá, en x sub 0, f de x sub 0, la segunda derivada debe ser 0. Pero justo el polinomio de orden 2 tiene como derivada, como segunda derivada, 2 por el coeficiente a. En este caso, como es el primer polinomio, 2 por a sub 1, ¿sí? Que debe ser igual a 0, y por lo tanto ya tenemos una primera evaluación. A sub 1, es decir, el coeficiente que acompaña a x al cuadrado del polinomio 1, debe ser igual a 0. Esto, siguiendo esta regla de la segunda derivada de 0 en el primer punto, que se puede modificar, pero que por convención se escoge que sea 0 en este punto. ¿Sí? Recuerden que llevábamos acá 2 por n menos 1, eso es 2n menos 2, más dos condiciones, son 2n. Aquí otras dos que nos permitían hallar otra variable, entonces vamos a tener, perdón, aquí n menos 1, n menos 1, y nos faltaba una condición, y por eso esa es la que se escoge por convención como a sub 1 igual a 0. Listo, mucha teoría, vamos a verlo con un ejemplito para empezar un poco, aterrizar un poco ese concepto. ¿Sí? Entonces vamos a mirar los trazadores cuadráticos para este conjunto de datos. Primero, fijémonos que tenemos un conjunto de cuatro puntos. ¿Listo? Tenemos 4 puntos que normalmente interpolaríamos con un polinomio de orden 3. ¿Sí? O sea, poner esto por acá. ¿Listo? Pero ahora vamos a hacerlo a través de trazadores cuadráticos. Es decir, gráficamente tendríamos algo similar a esto. 4 puntos, 3 intervalos, por lo tanto vamos a necesitar 3 polinomios para cada uno de esos intervalos. Y vamos a mirar nuevamente esas 4 condiciones o esas 4 reglas que establecimos para definir nuestros polinomios en cada uno de los intervalos. Entonces, en este caso, tenemos que los valores de la función de polinomios adyacentes deben ser iguales en los nodos interiores. ¿Listo? Entonces, los nodos interiores son estos dos. X igual a 4.5, f de x igual a 1, x igual a 7 y f de x igual a 2.5. Entonces evaluamos. En el punto x, vamos a ponerle aquí de pronto un subíndice. Pongámosle aquí sub i. Entonces, bueno, i en minúscula, 0, 1, 2 y 3. Entonces, x sub 1, en ese nodo 1, vamos a evaluar la continuidad de los polinomios adyacentes 1 y 2. ¿Sí? Entonces tenemos a sub 1, x al cuadrado.
4.5 al cuadrado nos da 20.5. ¿Sí? Aquí lo mismo con el polinomio a sub 2, b sub 1 por x, b sub 2 por x, c sub 1 y c sub 2, ambos deben ser igual a 1, que es f de x sub 1, ¿sí? 4.5, 1. Entonces aquí evaluamos x en 4.5 y tenemos acá a 1 como la imagen o como f de ese 4.5. ¿Sí? X 4.5, el polinomio 1 debe ser a sub 1, x al cuadrado más b sub 1 por x más c sub 1. Entonces dijimos que íbamos a evaluar x 4.5, x 4.5, y eso debe ser igual a f de x sub 0, de x sub 1, perdón. Perdón. Sí, x sub 1, que es el nodo interior, y nos da estas dos ecuaciones. Entonces, en el segundo nodo, o en el nodo i igual a 2, que sería más bien el tercer nodo, en i igual a 2 tenemos x igual a 7 y f de x igual a 2.5. Por allí vamos a unir, entonces estamos en este nodo de aquí, x sub 2, vamos a unir el intervalo 2 y el intervalo 3. ¿Sí? Aquí tenemos las condiciones para el intervalo 2 y el intervalo 3, los coeficientes. A sub 2, B sub 2, C sub 2, A sub 3, B sub 3 y C sub 3. ¿Listo? Evaluamos X, en este caso X sub 2, que vale 7. X sub 2 al cuadrado es 7 por 7, 49. Entonces aquí vamos A sub 2 por 49, A sub 3 por 49, X vale 7, B sub 2 por 7, B sub 3 por 7 y C sub 2. Y ambos polinomios deben ser igual a la imagen o a f de x sub 2, que es 2.5. ¿Sí? Por eso aquí tenemos estas condiciones en 2.5. Y fíjense que aquí ya llevamos 4 ecuaciones. ¿De cuántas? De 9 que vamos a necesitar para establecer los 3 coeficientes para los 3 intervalos que tenemos acá. Si tenemos 4, nos faltan 5, ¿cierto? Vamos a buscar primero 2 de esas 5, que las encontramos como esta segunda regla. La primera y la última función, o el primer y el último polinomio, deben pasar a través de los puntos extremos. Aquí es más fácil. El punto extremo del inicio es 3,2.5. Entonces, si evaluamos en 3 el primer polinomio, tenemos 3 al cuadrado, 3 y el término independiente. Entonces, 9a sub 1 más 3b sub 1 más c sub 1 es igual a 2.5. Y de la misma manera, en el nodo n, que sería el nodo 3, tenemos x igual a 9, y o f de x igual a 0.5. Entonces, ¿a qué va a ser igual ese 0.5? A 9 al cuadrado por a sub n, o a sub n por x al cuadrado, que es 9 por 981. ¿Sí? B sub nx, que es 9 por B sub n. Aquí pues sobraría el B sub n, podríamos ponerle B sub 4, perdón, B sub 3, A sub 3 y C sub 3. Y eso lo igualamos a
0.5 que corresponde a la imagen de ese punto. Tenemos ahora, con estas 4 y estas 2, tenemos 6 ecuaciones para 9 incógnitas. Nos hacen falta 3, que están justo aquí. ¿Listo? Entonces, la primera de esas condiciones o de esas ecuaciones va a estar establecida por esta regla. La primera derivada en los nodos interiores, nuevamente los nodos interiores, deben ser iguales. Entonces, en el nodo 1 y en el nodo 2 vamos a verificar las primeras derivadas. En el nodo 1 vamos a unir el polinomio 1 y el polinomio 2. Las derivadas son 2ax, por eso entonces tenemos 2 por x, que sería 2 por 4.5, nos da 9, a sub 1 más b sub 1 es igual a lo mismo, pero con el polinomio 2. ¿Sí? 2x, 2 por 4.5, por a más b, y esta condición se debe cumplir. Y lo mismo pasa en el nodo 2, donde ahora x vale 7, entonces 2ax más b para el polinomio 2, 14a2 más b2, y para el polinomio 3, 14a3 más b3. Tenemos 4 y 2, 6, 2, 8. Nos falta la última condición, que es la que dijimos de la segunda derivada en el nodo 0. ¿Sí? Perdón, en el polinomio 1, no en el nodo 0. Entonces, justamente evaluamos la segunda derivada para este polinomio o para este punto. Si este punto pasa por este polinomio, la segunda derivada es 2a sub 1 debe ser igual a 0, por lo tanto, a sub 1 es igual a 0. Entonces, como ya tenemos una ecuación, perdón, una incógnita resuelta, podemos dejar 8 ecuaciones para resolver 8 incógnitas, que sería lo que tenemos acá. ¿Sí? Acá vemos un sistema de ecuaciones establecido con estas 8 ecuaciones que definimos acá, y nos van a permitir hallar las variables que son a sub 2, b sub 2, bueno, b sub 1 y c sub 1, porque a sub 1 vale 0 de la última condición, o incluso podemos ponerlo ahí como una novena ecuación. A sub 1 vale 0 y hay que hallar b sub 1 y c sub 1 para completar este primer polinomio. Hay que hallar a sub 2, b sub 2 y c sub 2 para el segundo polinomio, a sub 3, b sub 3 y c sub 3 para el tercer polinomio. Y aquí entonces se plantea este sistema de ecuaciones y se resuelven justamente esas incógnitas que estamos buscando resolver. ¿Sí? En este caso obtenemos los valores de esa solución a ese sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces repetimos, a sub 1 vale 0. ¿Qué pasa con b sub 1 y c sub 1? Bueno, me van a establecer, como a sub 1 vale 0, un polinomio solo de orden 1. ¿Sí? A sub 1 vale 0, entonces es el término del coeficiente x a la 2. Y me queda, como b sub 1 vale menos 1, entonces tenemos menos x, y c sub 1 vale 5.5, entonces me queda menos x más 5.5. Realmente no es un polinomio cuadrático, sino de orden 1, el que me va a unir ese primer intervalo. Ese primer intervalo que va desde 3 hasta 4.5. ¿Sí? Recuerden, desde x0 hasta x1, lo vamos a unir a través de este polinomio lineal. En el segundo intervalo vamos a tener, ahora sí, un polinomio de orden 2 que me va a unir los puntos entre 4.5 y 7. ¿Sí? Aquí tenemos ya los valores de a sub 2, 0.64, b sub 2, menos 6.76,
y C sub 2, 18.46. ¿Sí? Entonces, ese segundo polinomio me va a unir estos dos puntos, 4.5 y 7, que vendría a ser como el polinomio de este segundo intervalo. Y para hallar este último de acá, recurrimos a sub 3, B sub 3 y C sub 3. Entonces, f sub 3 de x es igual a sub 3, que es menos 1.6 por x al cuadrado, b sub 3, que es 24.6 por x, y c sub 3, que es menos 91.3 como coeficiente o como término independiente en el último intervalo, que me une x3, perdón, x2 con x3, y que viene a ser 7 a 9. ¿Sí? Entonces, x0, x1, x2 y x3, y los intervalos van de x0 a x1, de x1 a x2, de x2 a x3. ¿Listo? Ahora, si recordamos el problema, nos pedían estimar el valor en x igual a 5. ¿Sí? X igual a 5 es un valor que no está en la tabla con la que estamos contando. Y bueno, al igual que como lo hicimos en los primeros ejemplos con una aproximación o una interpolación lineal entre los dos puntos más cercanos, aquí vamos a tener a x igual a 5 justo en este intervalo, entre x igual a 4.5 y x igual a 7, que viene a ser el intervalo de la mitad. ¿Sí? Entonces, x vale 5, como x está entre este intervalo, evaluamos en este polinomio 2, que es el que tenemos acá. Y nos da el resultado que estamos buscando. Ahora, si queremos evaluarla, por ejemplo, para x igual a 4, recurrimos a este primer intervalo. O si queremos verla en x igual a 8, vamos al último intervalo, que es el que nos va a permitir establecer una estimación para el valor de la función en ese determinado valor de x. De acuerdo al valor de x, vamos a escoger uno de estos tres resultados y hacer la interpolación con base en ese polinomio de orden 2 o aquí en el primero que es de orden 1. ¿Listo? Fíjense que al yo modificar la condición, la segunda derivada de 0 en el primer punto, yo podría darle un valor o conseguir o incluir una nueva condición para establecer 9 incógnitas y 9 ecuaciones y que el valor de a sub 1 me diera un valor diferente de 0, lo cual también es válido, porque aquí lo que estamos haciendo es simplemente asumir que la función viene casi que de la nada, entonces su segunda derivada va a ser 0. Pero no siempre se va a hacer esta asunción. Es posible también hacer cualquier otra suposición, siempre y cuando se tengan los criterios para hacerlo. Entonces, a veces el problema nos determina algún tipo de condición que podemos utilizar para encontrar este valor de A sub 1. ¿Sí? Que la podría hacer diferente de 0 y me modificaría pues todos mis coeficientes, pero que no estaría o que no sería incorrecta. Para nosotros, si no nos especifican lo contrario, vamos a tomar esta condición. La segunda derivada es 0 en el primer punto. Bien. Vamos entendiendo la idea de los trazadores. En este caso llevamos los lineales y los cuadráticos. Sí, señor. Correcto. Entonces, vamos a parar unos 10 minuticos antes de pasar a los trazadores cúbicos. ¿Sí? Vamos a tomar ese descanso de 10 minuticos y nos encontramos a las 11:05 para continuar con esa última parte. ¿Vale?
Listo, profe. Reanudando la grabación por acá. Y bien, vamos entonces, como les decía, a continuar ya con la última parte de este tema de trazadores que corresponde a los trazadores cúbicos. Entonces vimos los lineales, que son los más sencillos, los más intuitivos, pero que nos permiten entender la idea de esos trazadores o splines, como pues aquí también los pueden encontrar. Y los trazadores cuadráticos, que bueno, ya nos dimos cuenta que son un poquito más enredados porque tenemos que establecer unos coeficientes, ¿sí? Y resolver un sistema de ecuaciones para encontrar los polinomios de interpolación, que son diferentes para cada intervalo, y así poder hacer las estimaciones que necesitamos o que consideramos convenientes de acuerdo al problema que estamos analizando. Entonces, con los trazadores cúbicos, ¿sí? No cambia mucho la situación. Vamos a dar acá. Con los trazadores cúbicos no cambia mucho la situación, ¿sí? Porque es la misma idea. Ya no vamos a hacer ahora un trazador o un polinomio cuadrático por intervalo, sino que vamos a hacer un polinomio cúbico. ¿Qué implicaciones tiene? Pues ya no vamos a utilizar 3 puntos, sino 4, ¿sí? Entonces, son 4 puntos los que vamos a necesitar para un trazador cúbico y en la medida en la que vayamos avanzando en la línea, en la gráfica, pues nos vamos a ir moviendo a través de ellos. Entonces, ¿por qué trazadores cúbicos? Porque trazadores cúbicos son la versión más común y la más utilizada en la práctica. Sí, ya hay, digamos, es la versión como más completa dentro de lo simple, porque garantiza justamente continuidad en la primera y la segunda derivada. ¿Sí? Recordemos que con trazadores cuadráticos incluíamos esta regla de continuidad en las primeras derivadas. Ahora con los trazadores cúbicos vamos a incluir continuidad no solo en la primera, sino en la segunda derivada también. Y lo que vamos a tener es que por cada intervalo tendremos un polinomio de orden 3. Esto implica 4 coeficientes que se traducirán en 4 incógnitas para cada uno de los intervalos correspondientes a nuestro conjunto de datos. ¿Listo? Entonces va a pasar justamente eso. De los n más 1 puntos, vamos a establecer n intervalos, ¿sí? Que serán n ecuaciones, no son cuadráticas, sino cúbicas. Y hacemos la corrección. Bien, 4 ecuaciones cúbicas y como son, perdón, n ecuaciones cúbicas y como son 4 incógnitas por ecuación, A, B, C y D, vamos a tener 4n incógnitas. ¿Sí? Recuerden que con los trazadores cuadráticos teníamos 3n incógnitas, ahora vamos a tener 4n incógnitas. Y para establecer esas incógnitas vamos a, un momento por favor, ahora sí, para establecer el valor de esas 4n incógnitas, vamos a cumplir un conjunto de reglas que son las que están acá. Entonces, esta primera de los valores de la función en polinomios adyacentes debe ser igual en los nodos interiores. Es la misma que teníamos para los trazadores cuadráticos. Esta segunda, igual, la primera y la última función deben pasar a través de los puntos extremos.
es la misma de los trazadores cuadráticos. Acá tenemos ahora las primeras derivadas en los nodos interiores deben ser iguales, ¿sí? Sigue siendo la misma condición de los trazadores cuadráticos. Aquí la cuarta es donde hay una diferencia porque ya incluimos a las segundas derivadas. Entonces, en las segundas derivadas en los nodos interiores deben ser iguales, ¿sí? Ya no es solo con las primeras, sino también con las segundas derivadas. Y adicionalmente, vamos a incluir dos condiciones también para la segunda derivada, pero ahora en los nodos externos. En los trazadores cuadráticos, esa condición era solo para el primer punto. Ahora, para los trazadores cúbicos, es para los nodos externos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Aquí, n, bueno, dos veces, porque son dos condiciones por cada nodo interior, entonces 2 por n menos 1 serán 2n menos 2 condiciones o ecuaciones. De aquí vamos a obtener dos ecuaciones. De aquí vamos a tener n menos 1, otra vez correspondientes a los nodos interiores, lo mismo que acá, n menos 1. Y de aquí vamos a sacar dos condiciones o dos ecuaciones más para tener finalmente las 4n condiciones o ecuaciones que nos van a permitir darle resolución a esas 4n incógnitas. ¿Sí? Entonces, si tomamos, vamos a encontrar que estas 5 reglas me aportan las 4n incógnitas para establecer justamente esos valores y finalmente definir nuestros n intervalos, bueno, nuestros n polinomios para cada uno de los n intervalos que tenemos acá. Volvamos al lado. Bien, los trazadores cúbicos, o bueno, nos ofrecen una alternativa a la solución analítica, ya entendiendo que si teníamos acá, por ejemplo, con apenas 4 puntos, los trazadores cuadráticos se me convertían en 8 ecuaciones con 8 incógnitas, y eso porque dijimos que esta era directamente 0. Si no, podrían ser un sistema de 9 por 9 apenas para un conjunto de 4 puntos, lo cual es poco eficiente. Entonces, para los polinomios de los trazadores cúbicos, nosotros ya tenemos casi que una plantilla que nos permite encontrar la expresión analítica para cada trazador. Es decir, el polinomio de cada intervalo ya tiene una forma específica y nosotros simplemente debemos llenarlo con algunos valores. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos en color rojo los términos desconocidos y en color negro los términos conocidos a partir de nuestro conjunto de datos. Recuerden que nosotros tenemos siempre un conjunto de datos X y Y o X y F de X. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos en color negro, siempre vamos a tener combinaciones de XY, XY menos 1, F de XY menos 1 y F de XY, que son valores de la tabla de datos que nos dan al inicio como insumo del problema. Y en color rojo tenemos la segunda derivada que corresponde a esos mismos nodos, XY y XY menos 1. Entonces, está expresado, aunque se ve un poco extenso, está expresado solo en términos de los puntos XY menos 1 y XY, es decir, de los nodos Y menos 1 y del nodo Y, sus valores en X, sus valores en Y
y sus segundas derivadas, ¿cierto? Y ya tenemos esta estructura general para los n intervalos. Por lo tanto, estas condiciones yo no tengo que evaluarlas ya, porque ya están aquí determinadas a partir de eh, de esas expresiones analíticas de cada trazador. Entonces, ¿qué nos queda? Simplemente evaluar cuáles son los valores de esas segundas derivadas. ¿Sí? Son las únicas condiciones que nos quedan para evaluar. Es esta expresión que nos va a permitir evaluar la condición de las segundas derivadas. ¿Sí? Entonces tenemos esta expresión de acá. Vamos a estar manejando siempre estas dos expresiones. Esta ya para rellenar los polinomios. Esta para encontrar las incógnitas, que son las segundas derivadas. Aquí hay que tener algo en cuenta, y es que tenemos la segunda derivada en xy menos 1, tenemos la segunda derivada en xy, y tenemos la segunda derivada en xy más 1. Entonces, esta ecuación de acá la vamos a repetir para los nodos interiores, es decir, para los nodos desde el nodo 1 hasta el nodo n-1. ¿Sí? Aquí excluimos esta ecuación para los nodos x0 y el nodo xn. Sin embargo, por ejemplo, para x igual a y, vamos a incluir f segunda de x0, que vale 0, y para y igual a n-1, vamos a incluir f segunda de xn, que también vale 0. ¿Sí? Son los únicos momentos en donde vamos a tener interacción con los nodos extremos, pero ya sabemos que esas segundas derivadas corresponden a 0 en esos valores. Y una vez que yo planteo esta ecuación para los n-1 nodos interiores, voy a tener un sistema de ecuaciones más pequeño que el que tenía acá, ¿sí? En este caso va a ser de n-1 ecuaciones con n-1 incógnitas. Para nuestro caso, en el de 4 puntos teníamos n igual a 3, simplemente nos va a quedar un sistema de 2 por 2, que es mucho más práctico que este sistema, por ejemplo, de 8 por 8, que teníamos cuando vimos los trazadores cuadráticos. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a terminar resolviendo un sistema de ecuaciones. Acá tenemos planteado la estructura de ese sistema de ecuaciones. ¿Sí? Y acá en este lado tenemos z. Llamamos de este z a las segundas derivadas. Esta u, esta h y estos b sub 1 y, bueno, b sub i y este otro b sub i que están apareciendo acá, simplemente son combinaciones de los valores de xy más 1, bueno, y y más 1, para ponerlos convenientemente sobre nuestro sistema de ecuación. De otra manera, nosotros podemos ir verificando cómo queda nuestro sistema de ecuaciones al plantear esta ecuación para cada uno de los nodos interiores. Plantear nuestro sistema de ecuaciones y resolver de la forma que nosotros necesitemos. De pronto lo podemos resolver con alguno de los métodos que ya vimos, o lo podemos resolver con alguno de los métodos implementados por el sistema de cómputo con el que estemos trabajando. Por ejemplo, si estamos analizando en MATLAB, podemos utilizar las herramientas de MATLAB para resolver ese sistema de ecuaciones y obtener nuestro conjunto de trazadores
cúbicos para un determinado problema de interpolación. Bien, acá tenemos un ejemplo de pseudocódigo que ustedes pueden de pronto revisar, ¿sí? De pronto analizar, donde tenemos los pasos para establecer esos trazadores cúbicos, ¿sí? Entonces aquí tenemos en primera instancia una organización de términos donde escogemos o donde calculamos unos términos H y unos términos B que ustedes encuentran por acá, H y B, si se fijan, H y B, que son los primeros términos que calculamos. Luego empezamos a calcular los términos U y V, ¿sí? Para el coeficiente, perdón, para el término 1, para el índice 1 y del 2 en adelante, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver U sub I, V sub I, que se basa en H y en B. ¿Sí? Ustedes pueden aquí verificar que coinciden. Y finalmente tenemos la Z. Entonces acá tenemos en particular ya la solución para un sistema de esta forma que es similar a la triangular, a la diagonal. Entonces, a través de este for, vamos resolviendo una por una cada una de esas incógnitas z, donde dijimos que z corresponde a las segundas derivadas en cada uno de los nodos que estamos revisando. ¿Sí? Bien, entonces aquí nos queda por evaluar lo mismo, el mismo ejemplo que habíamos visto anteriormente, y acá hay una modificación del algoritmo de trazadores para el tema de MATLAB. Sí, aquí está un poco más extenso. Aquí ya teniendo en cuenta que si nos fijamos en este grupo de trazadores, en este pseudocódigo, los, eh, los ciclos o los índices inician en 0, eso nos puede generar algunos inconvenientes en MATLAB. Entonces, si los trabajamos en MATLAB, podemos verificarlo acá, donde tenemos el conjunto de X y Y, que son n puntos. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí ya empezamos a cambiar un poco como la nomenclatura, ya no hablamos de n más un punto, sino de n puntos. Esto para hacer coincidir algunos términos, como que iniciamos a numerar en 1 y no en 0, ¿sí? Pero la idea es la misma, vamos a calcular los coeficientes h, vamos a calcular los valores de u, vamos a calcular los valores de v, después de eso vamos a empezar a establecer nuestra matriz A para resolver el sistema, entonces de A por Z igual a B, donde Z es la segunda derivada. Y aquí incluimos una parte donde las segundas derivadas en los extremos son 0, ¿sí? Porque sabemos justamente de esas condiciones que en la segunda derivada en los extremos vale 0. Aquí evaluaríamos la condición en cada intervalo. Entonces esa ecuación de cada intervalo es esta primera ecuación extensa que vimos acá, ya con los valores evaluados de las derivadas, de las segundas derivadas. Es muy importante que nosotros tengamos muy claro el coeficiente que coincidan para poder establecer tanto la solución de nuestro sistema de ecuaciones como cada uno de los polinomios de cada uno de esos intervalos.
¿sí? Entonces es muy importante establecer los rangos que van para ahí. Acá, por ejemplo, fíjense que si hablamos de polinomios, f sub i va desde 1 hasta n, pero si hablamos de segundas derivadas, podemos incluir a x sub 0, ¿sí? A f de x sub 0 también podemos incluirla. Acá en el sistema de ecuaciones no aparece, por ejemplo, u sub 0, ¿sí? Pero sí aparece en el cálculo un h sub 0, que aunque tampoco aparece en el sistema de ecuaciones, habría que calcularlo. ¿Sí? Lo mismo con h sub 1 empieza desde acá, pero acá tendríamos que calcular h sub 0 para poder definir u sub 1. Y así ese tema de los subíndices es un poquito delicado para poder tener en cuenta en la solución. Entonces es eso. Una vez, acá tenemos esto resuelto, el sistema de ecuaciones, agregamos los ceros, es esto que tenemos acá, es una explicación un poco más detallada de esa parte. Sí, bueno, realmente es una repetición de esta parte que está acá, pero un poquito más explicada. Resolvemos, agregamos los ceros correspondientes. Esta parte, si se fijan, es esto mismo de acá. Entonces la podemos de pronto borrar para evitar confusiones. Que no se actualizó bien el documento, entonces voy a borrar esto de aquí, que es esto mismo que está acá al final. Entonces, ahorita les actualizo en Drive la presentación. Vamos a hacer un último trabajo que corresponde a otros ejercicios de interpolación con Newton y con Lagrange, ¿sí? Y vamos a hacer dentro de ese mismo trabajo, vamos a incluir algunos puntos de trazadores cúbicos. Entonces, les voy a mostrar por ahora. ¿Sí? Es básicamente un tallercito aquí, donde tenemos una parte 1 con Lagrange, una parte 2 con Newton, y una parte 3 de trazadores cúbicos, donde ustedes pues van a poder revisar toda esta teoría, van a poder implementarlo. Por supuesto vamos a estar ahí, digamos, trabajando de la mano, cualquier inconveniente, cualquier inquietud, como siempre yo estaría pendiente de eso. Pero entonces, no sé si lo dejamos como un taller aparte, porque me imagino que todavía están trabajando con el taller de la clase pasada, o mezclamos por lo menos la parte que tiene que ver con Newton y con Lagrange, y separamos lo de trazadores cúbicos. No sé que ustedes, cómo vayan en el avance con el taller que ya venimos trabajando. Entonces quisiera ver cómo van en ese aspecto. Voy a parar aquí ya la grabación. Profe,